Al Cierre con Andrés Mompotes. Hola, les damos la bienvenida aquí a la Sala de Noticias del Tiempo, donde grabamos Al Cierre, el podcast de esta casa editorial con el cual analizamos las causas y las consecuencias de los temas más importantes del día. Hoy, jueves 19 de abril de 2018, vamos a hablar de qué viene para los debates presidenciales luego de los hechos de intolerancia en Manizales y ¿se mantendrá la acción de Ecopetrol por encima de los 3.000 pesos? Soy Andrés Mompotes, su director de Información del Tiempo. Comenzamos. La clave de las noticias. Esa algarabía que escuchan de fondo es el hecho lamentable ocurrido ayer en Manizales, cuando unas personas intentaron impedir el ingreso de dos candidatos presidenciales a un debate de los aspirantes al primer cargo de la nación, y se generó este tipo de incidente que hoy tiene preguntándose a muchos cuál debería ser el futuro de los debates, cuáles son las reglas que garanticen que se realicen en medio de la normalidad, y criticando también el tema de la polarización. Estamos con Juan Francisco Balbuena, especialista del tema en la sección de Política del Tiempo. Juan Francisco, recuérdenos un poco más del contexto de lo que ocurrió. Bueno, pues El Tiempo publicó hoy una foto en primera página, para quienes no han tenido la ocasión de verla, que yo creo que lo dice todo, ¿sí? Es un grupo de candidatos donde está Humberto de la Calle, está Iván Duque, está Germán Vargas, está Gustavo Petro, y las expresiones de ellos, un poco de decepción, un poco de preocupación, pues yo creo que son muy dicientes del grado al que están llegando pues los debates presidenciales en esta campaña, que como Andrés mismo lo decía, pues es una muestra de la polarización que existe, también de un poco la participación de pronto de jóvenes universitarios que de golpe se dejan llevar por tesis, jóvenes que piensan que estaban impidiendo, o eso sí, querían, atravesársele al ingreso del candidato Iván Duque y del candidato Germán Vargas Lleras. No, es que los videos que circulan por las redes sociales sobre el atropellamiento de policía, jóvenes, ¿por qué todo no eso, querían que ingresaran? Pues digamos es difícil saber ahí las circunstancias, ¿no? Hay un video, por ejemplo, de un estudiante agitando ahí un poco, entre comillas, a otros estudiantes, donde decían que ellos lo único que querían era que lo dejaran entrar. ¿Sí? Que ellos pues que no estuvieran encorbatados, decía el estudiante, como los políticos que están allá en el debate, pero que ellos querían entrar y que querían participar, que ellos no es que estuvieran con un candidato o con el otro. Pero eso es un tema distinto a impedir la participación de un candidato. Bueno, ahí lo que estamos viendo, luego hay que recordar que vino un cruce de acusaciones sobre quién podría estar detrás de ese tipo de actitudes. Señalaron a Petro de que los participantes de ese acto eran miembros de su campaña o eran seguidores de su campaña. El hecho es que estamos nuevamente ante síntomas de intolerancia, que hoy por hoy, las consecuencias de lo que ocurrió en Manizales generan el debate sobre qué va a pasar con los debates que se van a producir o que estaban pactados para más adelante. ¿Qué va a pasar al respecto, Juan Francisco? Pues hay digamos que dos líneas de expresiones de parte de las campañas presidenciales. Hay una línea, ¿sí?, en la que, digamos, está como contemplando la posibilidad de no volver a asistir a debates donde haya público, ¿sí?, o donde haya pues grandes concentraciones de personas, sino limitarse a los debates en televisión, en canales cerrados, los con debates gremios en recintos y todo eso. donde haya menos público, Donde más haya mucho un público, menos público, porque es que de menos el debate, cantidad de claro, opciones de que se presenten estas situaciones de El debate de riesgo. Manizales pues era con público, era en el Teatro de los Fundadores, si no estoy equivocado, sí, y pues obviamente había la masiva participación de gente. Entonces, digamos, hay unos candidatos que están como pensando en abandonar un poco esos recintos abiertos con público para evitar eso, ¿no?, y limitarse a los debates, digamos, más cerrados. Y hay otra línea de candidatos que están como por otro tipo de medidas,
que son cuáles, como tener claras las reglas del juego, que se les explique bien a los candidatos si pueden llevar sus barras o no las pueden llevar, que los moderadores de los debates pues tampoco hagan preguntas como incendiarias, ¿no? Que agiten los ánimos del público y que empiecen las arengas de un lado a otro, ¿no? Que eso es, digamos, como un poco clarificar las reglas del juego en los debates. Pero es lamentable que se tenga que llegar a esta medida porque lo que se impide es la participación abierta de la gente en un escenario de discusión como este. Pues digamos que es que ahí el tema de la polarización es una cosa muy dura. Hace unos meses, por ejemplo, pues yo creo que la gente todavía recuerda las imágenes de televisión de grupos de personas agrediendo verbalmente al candidato del partido FARC, a Rodrigo Londoño, que pues debido a esto y a otras razones de salud pues tuvo que dejar su candidatura. Entonces digamos que esa mezcla de la polarización y de un ingreso, de una irrupción de mucha más gente joven dentro de la campaña, animada un poco por el tema de las redes sociales, porque las redes sociales pues si bien son un vehículo de comunicación útil, pues también son un espacio de mucha polarización, intolerancia en muchos casos, ¿sí? Digamos que esa mezcla hace que esos espacios en las afueras de esos debates presidenciales pues estén generando esto que se generó ayer en Manizales, que pues esperemos que sea el único caso y que no se repita. En otras palabras, se abre muy fuertemente la posibilidad de que lo que siga sean debates en escenarios cerrados, los veremos a través de streaming, los veremos en televisión, pero probablemente la gente tendrá menos acceso a esta información. Juan Francisco, ¿esto beneficia a alguien en particular? ¿Hay candidatos que se sienten mejor frente al público y otros que se sienten en desventaja frente al público? Pues digamos que sí, ¿no? Digamos hay candidatos como por ejemplo Gustavo Petro, que digamos tiene una presencia muy alta en las manifestaciones. Petro es un candidato que ha tratado de abandonar un poco, si se puede decir, los espacios en los medios de comunicación y dirigirse más es a las manifestaciones grandes, donde pues él obviamente expresa sus ideas y enardece pues los ánimos de la gente. Él es una persona que tiene mucho contacto con las clases populares. Una curiosidad, populares. ¿Petro ha cuestionado lo que sucedió ayer en Manizales? ¿Ha criticado esos hechos? Lo que ha dicho es que él no tiene nada que ver, ¿no? Que no son los seguidores de él, ¿sí? Ante un trino que puso Germán Vargas Lleras pidiéndole que los controlara. Entonces lo que ha manifestado Petro es que, digamos, ahí eso no es que él mueva pues esas masas en contra de cualquier otro candidato. Hay otro candidato que es Germán Vargas, que también, digamos, tiene como un gran poder de verbo dentro de la gente y dentro de las manifestaciones. Hemos visto fotos de grandes también, claro, concentraciones de público alrededor de su campaña. Es un político muy curtido, no es la primera vez que está en la campaña presidencial. En el 2010 también estuvo en campaña presidencial, ha sido congresista 3 veces. Sí, o sea que este tema de las campañas es un tema que le gusta, que lo sabe hacer y que está ahí y que tiene mucha presencia en eso. Los otros candidatos, digamos como Iván Duque, por ejemplo, son tipos que están como estrenándose en estas lides de las campañas. Iván Duque fue elegido senador en el 2014, pero en una lista cerrada con el expresidente Uribe, donde un espacio para la campaña pues fue muy reducido. Pero tampoco lo ha hecho mal, ha salido a mucha plaza pública y ha tenido oportunidad de hacerlo, claro, de manera eficiente. Claro, no, es que las clases de Uribe y el ejemplo y todas esas cosas sirven. Bueno, claro, vamos a ver qué pasa. Juan Francisco, muchas gracias. Lo más leído en eltiempo.com. En lo más leído vamos a hablar del caso de Aida Merlano, la congresista que está hoy tras las rejas. Recuerden que ese fue el caso que sorprendió el día de las elecciones, el 11 de marzo pasado, elecciones para el Congreso, cuando la Fiscalía allanó la sede de su campaña en Barranquilla y luego mostró las pruebas de lo que considera una clara compra de votos. Estamos con John Torres, editor de Justicia del Tiempo, y con Milena Zarralde, especialista del tema en la misma sección. Milena, ¿cuál es el contexto de esta noticia? Así es, Andrés. Lo que ha pasado es que la Corte Suprema de Justicia, especialmente la Sala de Instrucción número 3, que es la que está investigando a la senadora, la congresista Aida Merlano, pues ha decidido hoy enviarla a una detención preventiva en la cárcel El Buen Pastor. Esto se da porque, recordemos, la congresista Aida Merlano ella se entregó a las autoridades el pasado 9 de abril. Ella pues ya tenía una orden de captura de la Corte Suprema, pero no se había presentado. Finalmente ese día ella llamó acá desde su apartamento en
Bogotá para que la Fiscalía y la Policía pues fueran a capturarla. A los 2 días siguientes ella es presentada en la Corte Suprema de Justicia en una indagatoria, pero esa indagatoria se suspende porque ella dice en ese momento que está deprimida, se le ordena hacer una evaluación por parte de Medicina Legal. Ella estuvo todos esos días con una incapacidad que le da Medicina Legal por esa depresión que ella alegaba, y ya hasta el día de hoy, cuando continúa la indagatoria, lo que hace la Corte es definir su situación jurídica, decir que hay méritos suficientes para decir que ella participó en una compra de votos para ganar estas elecciones, y por eso ordena la detención preventiva en su contra. ¿Cuáles son esas evidencias que tienen las autoridades, Milena? La Corte lo que tiene hasta el momento son pruebas que ha recaudado la Fiscalía cuando hizo un allanamiento en la sede de la campaña de Merlano el pasado 11 de marzo en las elecciones, en donde encontraron pues además un poco de inscripción de nombres, de cédulas, también de documentos que mostraban cómo ella, digamos, estaba pagándoles a líderes en esas regiones para que votaran por ella y ayudaran a conseguir otros votos, pero la Corte también en estos días ha recaudado otro material probatorio que mostraría cómo ella y su equipo también dentro de su campaña pues estaba pagándole a personas para que votaran a favor de Merlano. Hablemos de las consecuencias, John. ¿Qué le puede pasar teniendo en cuenta que estamos estrenando una legislación nueva en relación con este tipo de delitos? Pues bueno, Andrés, usted decía que había sido sorprendente que la hubieran pillado pues de alguna manera en esa compra y venta de votos. Yo creo que la verdad lo sorprendente es que esto no hubiera pasado antes, sino puntualmente en el caso de Aida Merlano, sino que en general en todas las elecciones que se realizan en Colombia esa es una práctica muy usual. Lo que seguramente pasó con la señora Merlano es que algún otro político, que seguramente hace lo mismo, terminó dando datos que antes no habían tenido las autoridades, pero esta desafortunadamente es una de las prácticas más usuales, la compra y venta de votos, y puntualmente en la costa también es mucho más marcado. Y en ese orden de ideas yo lo que creería es que este es un muy buen caso para que empecemos, pero no nos podemos quedar con Aida Merlano, porque seguramente mucha más gente compró votos, y en el pasado hubo incluso congresistas que fueron sorprendidos con plata el día de las elecciones, y sin embargo la justicia nunca los porque tocó. Las normas que en ese momento regían tenían otro tipo de castigo. Sí, es verdad, pero también yo creo que hubo mucha falta de diligencia de las autoridades para investigar. A Yair Acuña lo pillaron con 700 millones de pesos un día antes de las elecciones en las que su esposa era la candidata, y sin embargo eso nunca prosperó. ¿Qué va a pasar con Aida Merlano? Seguramente va a terminar condenada, tiene ya un proceso en la Procuraduría por el que está suspendida. Una suspensión, sí. Y ella, representante de la Cámara en este momento, estaba aspirando a Senado y no ha podido volver a su curul porque la Procuraduría la suspendió. Seguramente va a terminar condenada por un proceso de constreñimiento al elector, por corrupción electoral, que no es que tengan penas muy altas, pero la va a matar políticamente, que eso es una cosa muy importante. Y también lo que hay que ver de aquí en adelante es un poco Aida Merlano también que va a contar, porque ella es parte de una casta política que durante mucho tiempo pues estuvo en Barranquilla y fue poderosa en Barranquilla. Así es. Milena, John, muchas gracias. Gracias. La cifra del día. Pasamos a la cifra del día y es esta: 3.030. Eso es lo que vale hoy una acción de Ecopetrol. Acción que pasó por muchos momentos difíciles en los últimos años y que hoy, por el ascenso de los precios del petróleo, tiene este comportamiento. Tiene muy felices a los accionistas, muchos colombianos que en su momento hicieron la decisión de formar parte de la empresa. Y para saber si esta cifra es sostenible, estamos con Mauricio Galindo, editor de Economía del Tiempo. Mauricio, primero el contexto, ¿por qué se da esta cifra? El precio del petróleo viene fortaleciéndose hace varios meses. Lo que está detrás de un precio del petróleo más o menos fuerte en estos últimos meses es el acuerdo entre los países de la OPEP, que además incluye a Rusia, que no es de la OPEP, para recortar la oferta mundial de petróleo. Y este viernes hay una reunión de la OPEP en Viena, en donde no se toman decisiones, pero se hace una revisión de cómo ha funcionado ese acuerdo de la oferta. Todo parece indicar que esos recortes que ellos han acordado en la oferta se van a mantener hasta el 2019 por lo menos. Luego lo que uno prevería es que el precio del petróleo va a seguir fuerte, por lo tanto la acción de Ecopetrol seguramente se va a seguir fortaleciendo también. ¿Esa buena noticia se verá reflejada en los dividendos de este año?
Del año entrante, porque los de este año los están repartiendo desde hoy. Para allá iba mi pregunta, porque mucha gente estaba consultando sobre si ese dato les permitiría tener un beneficio ahora, pero no es posible ahora porque hay que recoger el acumulado del año que estamos en curso. Lo que están repartiendo a partir de hoy son las utilidades del año pasado. Este año seguramente también van a haber utilidades porque con ese precio a la empresa le debe ir bien. Y en marzo del año entrante pues ya se estará hablando de cuáles son los dividendos que se van a repartir, pero seguramente este año debe ser mejor que el año pasado. ¿Y hay algo también en la empresa que haga que el precio haya subido en su comportamiento, en su eficiencia, que permita que la acción se esté comportando de una manera distinta? Digamos, el ajuste que hubo en la empresa desde el 2014 durante la presidencia de Juan Carlos Echeverry fue un ajuste duro que hizo que los costos se ajustaran fuertemente, y eso permitió que en ese momento de crisis de los precios la empresa tuviera un comportamiento aceptable que hoy en día está rindiendo frutos. La empresa terminó el año pasado con unas utilidades de 6 billones de pesos. En realidad cuando hubo esa crisis de los precios, solo hubo un año de pérdidas en Ecopetrol. Luego en la administración de la empresa también digamos que hay un mérito adicional pues al de la recuperación de los precios de los últimos meses. Bueno, Mauricio, estamos ante una buena noticia, esperemos que todo siga así. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Lo que viene para su información. Y en lo que viene vamos a hablar de fútbol y de literatura, porque en la Feria del Libro que se realiza en Bogotá, el pabellón de Argentina ha servido de excusa para hablar de todos los libros que tienen que ver no solamente con las letras, sino también con esa pasión que mueve a los latinoamericanos. Y tenemos a Carlos Solano también aquí con nosotros nuevamente, editor de Cultura del Tiempo, para que hablemos de los lanzamientos que se vienen en relación con este tema. Carlos, ¿qué se viene? Pues hay un montón de lanzamientos y en efecto el pabellón de Argentina es intenso en cuanto a la oferta de literatura y libros. A mí me llamó la atención mucho una novela gráfica que se llama La mano de Dios, una novela gráfica inspirada en Maradona, y por supuesto hay una serie de novedades literarias. ¿Y es una novela que cuenta la vida de Maradona? Una novela gráfica que por lo que entiendo tiene ficción y realidad, pero sí, por supuesto está inspirado en episodios como La mano de Dios, obviamente, y lo recrea además como un tablón estos de las iglesias, entonces hay una connotación religiosa ahí bien interesante, como lo es él, un ícono de máxima religiosidad. Es un dios para muchos, claro. Eso sí, sin duda. Y sin duda que dos de las novedades literarias en fútbol, por ejemplo, en cuanto a lo que se está publicando a nivel nacional, es El fútbol en boca de todos y Más allá de los 90 minutos, dos libros de Intermedio Editores. Bueno, ya que habla de El fútbol en boca de todos, estamos aquí con su autor, con Javier Borda, coordinador de comunicaciones aquí en la Casa Editorial del Tiempo, en los portales transaccionales, compañero nuestro, bloguero del Tiempo. Bienvenido, Javier. Andrés, muchas gracias, y sí, muy contentos con todo lo que es la Feria del Libro, por encontrar unas publicaciones, por supuesto futbolísticas, pero unas que van más allá de lo que es un gol, de lo que es una celebración. Bueno, ¿qué es El fútbol en boca de todos? Andrés, es una recopilación de las frases más increíbles de los protagonistas en Colombia que se han referido al fútbol. Vemos frases que llaman mucho la atención, por ejemplo, de políticos, de sacerdotes, de blogueros, por supuesto de hinchas, futbolistas, pero también encontramos las palabras de investigadores, de exguerrilleros, por ejemplo, y bueno. Es decir, no es un libro hablando de los partidos de fútbol, sino de cómo el fútbol influencia la política, la economía, el mismo conflicto. Ya veo que tiene guerrilleros hablando de fútbol. Sí, es increíble, de verdad, cómo algunos se aprovechan del fútbol para posicionar sus acciones, por ejemplo, en todo un país. Por ejemplo, podríamos hablar de cómo una persona como Clara López, por decir algo, que ahora está muy activa en la política, en la antesala de unas elecciones presidenciales dijo literalmente: no hay por quién votar, prefiero ver fútbol. Y ahora uno la ve, por supuesto, participando activamente en la democracia, y uno finalmente ve también cómo, por ejemplo, esos que uno ve allí en el poder se enfrentan, y si es por medio del balón, también ahí tienen su enfrentamiento.
hay como una poética alrededor del fútbol, ¿no? Los narradores de fútbol encuentran las palabras a veces más rebuscadas del idioma para poder sacarle... Pero como si le pusieron a un jugador Benedetti, el poeta del fútbol. El poeta del fútbol. Por ejemplo, esta frase de Oscar Cárdenas, el periodista deportivo, los jugadores de fútbol piden más que las focas de Miami. Dice acerca de los premios que piden los futbolistas para lograr resultados. Hay una poética exacerbada ahí, ¿no? El libro está dividido por temáticas. Hay una temática que es de chistes prácticamente, de chascarrillos y demás. Hay otras más serias, por ejemplo, que denotan lo que es la realidad nacional. Yoreli Rincón, que es una futbolista muy conocida en el país, por ejemplo, dice, y abro comillas, todavía se me acercan demasiadas niñas diciendo que les pegan por jugar fútbol, cierro comillas. Entonces también el libro evidencia una cultura y unas problemáticas en torno al deporte. Correcto. Muy interesante. Javier, ¿cuánto tiempo se demoró usted recolectando todas estas frases? Andrés, esto es una locura porque lo que comenzó como un gusto terminó por ser al final un archivo de Word de 100 páginas durante 10 años aproximadamente de recopilación de frases. Me encontré con este documento y bueno, aprovechando lo que es el Mundial, la Feria del Libro y demás, pues me puse en la tarea de organizar la información, dividirla por temáticas, quitar las frases, ponerlas, bueno, y ahí está el fútbol en boca de todos. Muy interesante. ¿A qué hora es el lanzamiento? ¿Dónde lo podemos ver? ¿Dónde lo podemos acompañar? Pues Andrés, este sábado vamos a estar en la Feria del Libro en el Pabellón de la Ilustración a las 11 de la mañana. Vamos a tener un conversatorio sobre lo que es el fútbol más allá de la cancha, básicamente. Va a estar José Orlando Asensio de la Casa, Julio César Guzmán y demás, autores de otros libros también de la editorial Intermedio de Editores, y bueno, los esperamos a todos allí. Así será. Carlos, Javier, muchas gracias. A ustedes, gracias. Les agradecemos su compañía, los invitamos mañana a que nos sigan otra vez aquí al finalizar la tarde en eltiempo.com. Feliz descanso.